Feliz noche a todos. No, van a decir que yo solo estoy aquí. Feliz noche a todos. Amén, aleluya. Qué bendición estar aquí. Hoy vamos a estar en Primera de Crónicas 21. Vamos a seguir con la continuación de esta serie que estamos mirando del libro de Crónicas. Y esta parte del capítulo 21, del 1 al 30, lo vamos a estar mirando en cuatro partes. Número 1, David censa el pueblo y eso trae un desagrado a Dios y lo vamos a explicar por qué. Y como punto 2, David confiesa el pecado y confiesa que necesita la misericordia de Dios. Esa va a ser otra parte. Y vamos a ver otra parte donde David reconoce su pecado y habla con Dios y Dios le habla a través del profeta. Y 4, David ofrece sacrificio y Dios lo recibe. Así que ese vamos a hacer el desarrollo de lo que vamos a hacer el día de hoy. Y así que vamos con todo. Así que vamos a estar en Primera de Crónicas 21. Vamos a ir despacio porque yo sé que hay varios nuevos. Y pues el objetivo de esto es aprender, hermanos, no es correr. Aquí venimos a aprender. Así que si usted... al final vamos a hacer preguntas para no interrumpir y que podamos pues todos disfrutar. Vamos a hacer esto así para que sea más en orden. ¿Qué les parece? Amén, amén. Amén. Qué bendición. Amén. Así que vamos a leer del versículo 1 hasta el 7 y nos vamos a detener ahí para reflexionar un poquito en la palabra. ¿Qué les parece? Amén, amén. Listo, la palabra de Dios, en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Pero Satanás se levantó ¿contra quién? Vamos a ir despacio para que lo entendamos. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó, mire lo que sucede ahí, e incitó ¿a quién? A David. Mire qué tremendo lo que sucede en esa parte. E incitó a David a que hiciese ¿qué? Un censo. Muy bien, versículo 2. Y dijo David, ¿a quién? ¿Quién era Joab? Era un comandante y general del ejército de David, más o menos para que vayamos agarrando la onda. Versículo 2, y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id a hacer censo de Israel desde Berseba hasta ¿dónde? Edán, e informarme sobre el número de ellos para que yo ¿qué? Lo sepa. Muy bien, mire la información que quiere el rey. Versículo 3. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. Ojo y atención a estas palabras que expresa Joab. Lo voy a volver a leer una vez más. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. Y una pregunta. Ojo, atención a las preguntas. Vamos a ir respetando los signos que salen ahí para que... ¿No son todos estos siervos de mi señor? Otra pregunta. ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Que será para pecado a Israel? Es una pregunta que le está haciendo al rey. Acuérdense que se está metiendo con el rey de Israel y el rey de Israel tiene la autoridad de cortarle la cabeza si él quiere a este hombre. Pero vamos a ver qué sucede. Versículo 4, para que no se pierdan. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Claro que sí. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo de David, a David. Versículo 5. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada. Oiga, qué hermoso, 4 guerreros. Y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada, puro guerrero, gloria a Dios, como los que hay aquí. Versículo 6. Entre estos no fueron contados
ayúdenme, los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era que se está metiendo en problemas Joab. Muy bien. Uno más, el 7. Asimismo, esto desagradó ¿a quién? Oh, mire qué interesante. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Vamos a parar ahí en esa primera parte para analizar estos siete versículos, porque aquí es donde vamos a ver que David censa al pueblo y eso trae un desagrado a Dios. Y la pregunta es, ¿por qué trajo un desagrado a Dios? Vamos a ver si para los que han estado siguiendo esta historia captan. Sí, no era una orden que Dios había dado, pero ahora les voy a dar una información muy importante. Confiando en el volumen del ejército. Por ahí vamos. En el versículo 1 aprendí, hermanos, en este capítulo y en esta historia. ¿Por qué? Porque hay aproximadamente un intervalo de 20 años entre el capítulo 20 con el 21. Imagínense. A eso, un intervalo es un espacio o una distancia de años. Ahora es interesante ver esto. El texto inicia diciendo que Satanás incitó. ¿A quién? A David. ¿Y qué significa incitar? Provocar. Significa inducir, promover, provocar, inducir para bien o para mal. Eso puede significar incitar. Nosotros podemos incitar para bien o podemos incitar para mal. Amén. ¿Voy bien? Diablo significa acusador o calumniador. Ese es nuestro enemigo, pero que es vencido. ¿Cuántos lo creen? Satanás significa Satán, adversario o acusador. Diablo es acusador. En el hebreo antiguo solamente se ocupaba la palabra Satanás. Pero en el griego ya se utilizó diablos, que significa acusador o calumniador. Es el mismo, nomás que con un diferente disfraz. En 2 de Samuel, vamos a leer algo muy importante de estos primeros 7 versículos que estuvimos leyendo. En 2 de Samuel 24, del 1 al 4, vamos a ver un poquito, para seguir entendiendo esta historia. Si los que están ahí, se va a hacer un poco duro. Sí, 2 de Samuel 24. Vamos a leer del 1 al 4. Para más o menos entender, esa es una historia que está enlazada también con esta historia de Samuel. David censa al pueblo. Le doy unos minutos, no se preocupen. 2 de Samuel 24, 1 al 4. Ok, dice de esta manera. 24:1. Cuenta el mismo relato, pero ahora estamos en Samuel. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Ahora, mire qué interesante el relato que nos da el profeta Samuel. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Ya Israel traía problemas desde tiempos. Pero mire qué tremendo es esto. E incitó a David contra ellos a que dijese. ¿Quién incitó aquí? ¿Qué dice Samuel? Jehová. Jehová. Allá dice ¿qué? Satanás. Ojo y atención, hay que prestarle atención. No se contradice esto, pero es muy importante leer. E incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Versículo 2. Y dijo el rey a ¿quién? Joab, general del ejército que estaba con él. Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo para que yo
sepa el número de la gente. Versículo 3. Joab, respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, mire, otra vez la pregunta: ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Le está haciendo esta pregunta al rey. Versículo 4. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Muy bien. Ahora, ¿qué está pasando aquí, hermanos? Esta es una historia muy interesante que cuando estaba mirando Samuel y estaba mirando Primera de Crónicas 24, es interesante ver que dice que en Crónicas Satanás incitó a David. Ahora, ¿cuál era el problema aquí? Un censo. Algo importante que estaba leyendo en esto es que Dios estaba molesto con David por los objetivos, motivos de David y sus acciones de este censo. Ahora la pregunta es ¿por qué? Anteriormente en los capítulos 18, 17 y 20 estuvimos viendo cómo, bueno, desde el inicio, cuando Dios ungió a David, David confrontó ¿a quién? A Goliat. Y David en ningún momento, fíjese bien, confió en sus propias fuerzas. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? A través de la historia, ya Jehová le ha dado varias victorias. Fíjese qué interesante esto. Ya Jehová le ha dado varias historias. David quiere aumentar el ejército y ser invencible y admirado. Los censos generalmente tenían propósitos militares. Ahora, Dios está viendo la intención de David. O sea que ya no estás confiando en mí. Ahora ya quieres ejército. Ahora, esta historia está bien importante, hermanos. En el versículo 3, tanto como Dios tiene el poder para darle órdenes a Satanás, tiene el poder también para darle órdenes a Joab. Y mire, en el versículo 3, Joab comandó el ejército de David en numerosas campañas militares, logrando victorias contra los amonitas, sirios y edomitas, recordando de tiempo atrás de la historia. Este hombre que estuvo hablando el hermano Félix, David tomó una corona. ¿Cuántos se acuerdan? Tomó una corona. Es una de las victorias que se ganó este hombre. David no hizo nada. David estuvo sentado nomás esperando que le trajeran esta corona. Pero este hombre hace una pregunta tan interesante que le dice: ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? O sea que este hombre perverso entendía más que las victorias que Dios le había dado a David con poca gente, y ahora dice, está buscando un ejército grande. El objetivo de hacer un censo, en el Antiguo Testamento Dios había prometido hacer censos, pero en esta ocasión Dios no le ha pedido a David hacer un censo. Ahora es importante ver esto. ¿Por qué? Porque David, algo está pasando en David, está cambiando. Pero recuérdense que por eso es importante que miremos que había un intervalo de tiempo entre el capítulo 20 en el capítulo 21. Habían pasado 20 años. O sea que David había tenido tantas victorias que ahora está cambiando David. Y por eso aparece esa palabra ahí: Satanás incitó a David. Pero pasa algo. Dios en su soberanía y permisión usó a Satanás para que cumpliera la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque le quería dar una lección al rey. Ahora, ¿qué importante es esto? ¿Sabe qué? Me hacía, ahorita que hablamos con hermano Félix acerca de cuando Satanás tiene un poder, hermanos.
Pero al mismo tiempo hay alguien que le da órdenes a Satanás. En Job 1, del 6 al 12, sucede algo bien interesante. Vamos y lo podemos mirar. Job Job 1, y nos vamos a adelantar a los versículos 6. Esto es nomás para que miremos un poquito acerca de qué es lo que sucede en la atmósfera espiritual, cómo funciona. 1, versículo 6 al 12. Capítulo 1, versículo 6 al 12. ¿Listos? Muy bien. Job 1, 6 al 12. Mire lo que sucedió en esta historia, brevemente. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino ¿quién? Satanás. Y dijo Jehová ¿a quién? Satanás. Una pregunta, fíjese bien. ¿De dónde vienes? Le hizo una pregunta a Jehová ¿a quién? Satanás. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de redondear la tierra. Rodear. Gracias. De rodear la tierra. ¿Y qué más? Y andar por ella. Versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, una pregunta, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios? ¿Y qué tenía más? Apartado del mal. Qué tremendo, ¿eh? Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo. Ahora, mire esa pregunta. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Oiga, esa pregunta está tremenda. Lo voy a volver a repetir una vez más porque no la había visto desde este punto de vista. Respondiendo Satanás, versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Versículo 10, otra pregunta. ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende, oiga, mire lo que dice Satanás, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás, sino que blasfema contra ti en tu misma presencia. Wow, qué tremendo, ¿ah? Versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está, ¿a dónde? En tu mano. En tu mano. Mire el acceso que le dio a Satanás. Solamente no pongas tu mano sobre él. ¿Y qué hizo Satanás? Y salió Satanás de delante de Jehová. Dios, fíjese bien qué interesante, le da órdenes a Satanás. Interesante ver en esta historia porque en los primeros versículos que leímos, hermanos, de Primera de Crónica, cuando David dice, voy a hacer un censo, su malicia de él es aumentar el ejército. Pero aquí es donde Dios interviene y dice, espérate un minuto, espérate un momento. O sea que ya se te olvidó las victorias que te di. Algo estaba pasando hoy en David. Y aquí puedo ver yo el amor de Dios sobre David.
que aunque utiliza a Satanás para incitarlo, le va a dar una lección, pero nos va a enseñar algo a nosotros. Hermoso que decía en el versículo 6, en Primera de Crónicas, vamos una vez más a Primera de Crónicas. Ay, disculpen que vamos a estar así, yendo y regresando. Primera de Crónicas 21, en el versículo 6, este capitán, este general, ¿cómo se llama? Joab, sabe que no le obedece al rey. Y hace algo tan interesante ahí que él lo mandó a hacer un censo, pero que este hombre no contó a quiénes, a los levitas. La pregunta es, ¿por qué no contó a los levitas? Los levitas estaban reservados para solamente y sencillamente servir en el templo, estar con los sacerdotes, adorar, hacer sacrificios y ofrendas. Ese era el trabajo de él. Ahora, ¿qué era lo que estaba haciendo David? David está desobedeciendo a Dios, porque ya los levitas ya tienen una función. Ahora, sin embargo, tampoco dice que contó a los de Benjamín. ¿Por qué no contó a los de Benjamín? Para Joab era abominable, dice ahí. Para este hombre, fíjese bien, este hombre entendía quiénes eran estas personas y sus posiciones. Aunque este hombre Joab tiene una historia no muy buena, pero también Dios lo está usando para darle una lección al rey. Ahora, mire qué interesante, vamos a seguir en el próximo paso. David confiesa el pecado. Y vamos a ver, en el versículo 8, de Primera de Crónicas 21, vámonos al 8. Entonces dijo David a Dios. Mire lo que dice. Como que volvió en sí David, reflexionó. Número 1, no le ha ordenado Jehová hacer un censo. Número 2, cometió un error en ir y contar a los levitas. Y ahora miren el 8, la reacción de David. Entonces dijo David a Dios. ¿Qué dice? He pecado gravemente al hacer esto. ¿Y qué le pide? Te ruego, mire qué hermoso es esto, hermano, esta actitud de David. Por eso es hermoso ver esto, lo que está sucediendo. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. El rey, hermano, está reconociendo esto, David. Ahora, qué interesante es esta parte, porque cuando estaba mirando, hermano, cómo David reconoce el pecado que actuó locamente, uno de los pecados interesantes que miraba era que Saúl anteriormente en la historia, cuando empezamos a leer, ¿qué hacía Saúl? No consultaba a quién, a Jehová. Ahora, ¿cuál fue la actitud de David en esta ocasión de empezar a censar al pueblo? No consultar a Jehová. Mire qué interesante esto, no consultar a Jehová. Ahora es importante ver porque consultar a Jehová es tan importante. ¿Y consultar a Jehová qué es? Hablar con él. Antes se hacía por medio de ¿quién? De los profetas. El profeta era quien traía la instrucción a Jehová. Perdón, a los siervos, a los reyes. Si Jehová decía avancen, avanzaban. Él era quien daba las instrucciones. Ahora, me gustó esto, ¿sabe por qué? El pecado de David se vio como una acción que no correspondía confianza en Dios, ya que implicaba una búsqueda humana de poder y de control, en lugar de confiar en la sabiduría y la dirección de Jehová. Pero lo importante es que David reconoce, versículo 8 una vez más. Entonces dijo David a Dios,
He pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locadamente. Ahora, vámonos al versículo 9. Vamos a ver qué le responde Jehová. Y habló Jehová ¿con quién? A Gad. Mire qué importante. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, 18. Perdón, 10, gracias. Voy a dar los lentes ya, bro. 10. Ve y habla ¿con quién? David. Y dile, así ha dicho Jehová. Aquí viene lo bueno, hermanos. 3 cosas te propongo. Aquí va a hablar Dios. Ojo y atención. 3 cosas te propongo. Escoge de ellas una que yo haga contigo. Ay, papá. Versículo 11. Y viendo Gad a David, le dijo, así ha dicho Jehová. Versículo 12. Escoge para ti, o 3 años de qué? De hambre, o por 3 meses ser qué? Derrotado de delante de tus enemigos, ¿con qué? Con la espada de tus adversarios. O por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, que responderé al que me ha enviado. O sea que no está jugando, está en serio. ¿Cuál escogería usted? Yo no haría nada, pero aquí no hay aquí no hay opción. Aquí la instrucción es, tienes que tomar una. Ahora, esto es interesante, hermano, porque no, le dio a escoger correctamente. Muy bien. Vamos a ver qué hace David. Si va a evadir la disciplina, ¿o qué hace? Versículo 13. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en las manos de ¿quién? De Jehová. Ah, mire qué tremendo, David, ese es bien tremendo. Lo voy a volver a leer una vez más, versículo 13. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo. Pero mire qué importante, pero que no caiga en manos de hombres. Hermano, mire, qué interesante está esto. Es un hombre lleno de sabiduría, es lógico, sabe quién es Dios, pero también sabe que ha cometido un error. Ahora, pero aquí no hay opción. Dios le dice, tienes que tomar algo. Pero él toma, vamos a ver, versículo 14, se pone mejor. Así Jehová envió ¿qué? Esto me hizo reflexionar lo que hace poco pasó de la peste que tuvimos. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel, ¿cuántos? 70,000 hombres. Ahora, mire qué interesante lo que está sucediendo aquí. David quería agregar más hombres, pero Jehová viene y le quita más hombres, le quita más guerreros. Yo me quedé como, wow.
¿Qué lección le estás dando al rey, Dios mío? Versículo 15. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová, ¿y qué sucedió? Se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía: basta ya. Mire qué hermoso. Esa es la misericordia de Dios. Basta ya. Detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda. Así estaba el ángel, porque había uno que se estaba durmiendo. Desnuda. Versículo 16. Versículo 16. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos, ¿qué sucedió? Se postraron sobre su rostro, cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios, mire qué hermoso, David va a hablar con Dios. Una pregunta: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? ¿Qué está haciendo David ahí? Ahora David está admitiendo que ha cometido un error. Quería más hombres para la guerra, pero vino Jehová y le quitó hombres. ¿Qué le está tratando de enseñar Dios? Algo, ¿ah? Versículo 17. Y dijo David a Dios, una pregunta: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé. Oiga, confesó su pecado, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, una pregunta, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Demasiado tarde. Ya Dios había tomado una decisión. Versículo 18. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Había una salida, mire qué hermoso, así es nuestro Dios. Por eso es que David buscaba la misericordia de Dios. Versículo 19. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad, que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Versículo 20. Y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Versículo 21. Y vinieron a David a Ornán. Miró Ornán y vio a David. Y mire lo que hizo. Y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique ¿qué? Un altar a Jehová. Mire qué hermoso, va a ser un altar para Jehová. Dámelo por su cabal precio. Me sorprendió eso, porque como él era rey, él podía llegar a tomar esa tierra como él quería. Pero creo que ya está captando el punto en la cual que estaba actuando mal. Y mire lo que hace. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era, versículo 22, para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Está actuando muy demasiado honesto el rey ahora. Y Ornán respondió a David: toma para ti y haga mi señor el rey, lo que bien le parezca. Y aún, mire qué hermoso, los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda.
yo lo doy todo. Pero mire la acción de David. Qué hermoso esto, hermano. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. ¿Qué habla de esto, hermano? ¡Wow! Ahora sí está siendo muy justo, ahora sí está siendo muy honesto. Parece que David está aprendiendo la lección que Dios le ha dado. Versículo 23. Y dio David a Ornán por aquel lugar el precio de ¿qué? De 600 siclos de oro. Versículo 26. Y edificó allí David un altar a Jehová en el que ofreció holocausto y ofrendas de paz e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada. O sea que todo el tiempo el ángel estaba nomás solo que Dios dijera. Traía la destrucción. Qué interesante es ver esta historia, de ver de un momento, bueno, de años, porque eran 20 años, por eso me gustó esa parte que me ayudó a entender mucho la historia. 20 años en la cual parece que David empezó a hacer lo que él quería. Pero Dios tuvo que intervenir, y esto es lo más importante en esto. David quería agregar más hombres, pero Jehová le dijo no. ¿Sabe que me gusta esta parte? Porque Jehová le respondió por fuego desde los cielos. O sea que esa ofrenda fue agradable para Dios. El ángel volvió su espada a la vaina. Qué hermoso. Los ángeles solo tienen funciones, son mensajeros, traen juicio y están al servicio de Dios. Del 28, hermanos, es otra parte que está ahí. Del 28 al 30, la vamos a leer, porque hay una parte importante. Vamos a ver el versículo 28. Viendo David que Jehová le había oído, en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar de holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Mire qué importante va a ser este lugar. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba ¿qué? Atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Qué hermoso, ¿ah? Hermanos, esta es una lección muy importante. Todos podemos cometer errores. Como hombres, todos podemos cometer errores, pero también tenemos que admitir los errores. Esto hablamos con un hermano. Es importante admitir cuando nosotros cometemos errores. Muchas veces, posiblemente el error no va a ser tan grave, pero a veces sí van a ser graves. Pero tenemos la misericordia de Dios con nosotros. Y David apeló ¿a qué? A la misericordia de Dios. Qué hermoso entender que la misericordia de Dios está con nosotros, hermano. Siempre y cuando reconozcamos nosotros que a veces fallamos. Dios no nos va a abandonar porque nosotros cometamos una falla, pero sí va a haber una consecuencia, va a haber un castigo. En esta ocasión hubo un castigo. Por eso, hermanos, a veces cuando yo predico en el altar, no sé si ustedes han oído, a veces le digo, si yo me equivoco, por favor, corríjame. Yo no tengo ningún problema que usted venga y me diga, pastor, se equivocó en algo. Es hermoso admitir. ¿Por qué? Porque tenemos la misericordia de Dios. David, aprendemos que este hombre depende de Dios, hermano. Y mire, depender de Dios en la vida implica una confianza profunda en su voluntad y providencia, buscando su guía en cada decisión y situación y reconociéndolo que Él es la fuente de toda fortaleza y paz.
Qué hermoso es cuando nosotros dependemos de Dios. No importa que cometamos un error, pero tenemos que asumir esa responsabilidad. Pero al mismo tiempo tenemos que depender de Dios. ¿Por qué? Porque esto implica confianza. Confianza. Dependemos de Dios cuando reconocemos que fallamos. Confiar en que Dios nos fortalece en nuestras debilidades y nos dará la capacidad de afrontar cualquier desafío. Depender de Dios es hermoso, hermanos. Sigamos dependiendo de Dios. Amén. Amén.